Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de dos países, por un lado, o dos potencias además, por un lado Japón y por el otro lado Estados Unidos, en base a que hay datos nuevos de estos dos países que nos muestran cómo las políticas de inmigración y demográficas que tuvieron tienen diferentes resultados. También vamos a analizar cuál de las dos es más efectiva, si es que hay alguna. ¿Cuál es la perspectiva de cada país? Primero vamos a empezar por Estados Unidos, ya que están saliendo bastantes artículos que hablan que la mayoría blanca o eurodescendiente de Estados Unidos va a pasar a ser una minoría en 2045. Eso está relacionado a que esta población está envejeciendo comparativamente a las otras poblaciones. Bueno, entonces tendríamos que la generación Z, o los llamados los Zoomers, serían la última generación de estadounidenses con mayoría blanca. Y la mayoría minoritaria llegaría con la generación alfa, que son los niños nacidos desde el aproximadamente año 2010. Hay discusiones acerca de esto, los expertos no están en acuerdo entre sí, hay distintas miradas. El tema de que la mayoría blanca en Estados Unidos tenga sus días contados es algo recurrente en las noticias, se habla cada tantos años de eso, y en realidad lo que pasa es que es muy difícil ya en sí definir quién es blanco o no en Estados Unidos. Las definiciones acerca de quién entra en esta categoría o no fueron cambiando a lo largo de la historia estadounidense. No es una definición fija y concreta que se mantuvo durante toda su historia, no, eso fue modificándose. Este grupo constituye el 77% de la población mayor de 75 años. Es decir, entre la gente muy adulta, los blancos no hispanos son una mayoría muy grande. Ya si vamos al grupo de 55 a 64 años, estos representan el 67%. Si vamos al grupo de 35 a 44 años, estos representan un 55%. Y son la mitad del grupo que va de 18 a 24 años. En los niños, solo el 47% son blancos, no hispanos. Entonces, si vamos viendo cómo va evolucionando esta composición demográfica estadounidense, pareciera ser que se señala claramente que los blancos no hispanos van a ser una minoría, como dije antes, en 2045. Bueno, ¿es esto verdad? ¿No es verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de esta? Bueno, en parte es política inmigratoria, pero no solo política inmigratoria, ya que hay una leve diferencia en lo que sería el crecimiento demográfico de cada grupo en Estados Unidos. Mientras que los afroamericanos crecen un poquito más que los blancos no hispanos. Después tenemos a los hispanos que crecen más o menos. Bueno, cada grupo crece de distinta forma, no todos crecen al mismo ritmo, aunque sí se está viendo que la fertilidad de los afroamericanos y los hispanos viene bajando aceleradamente, ya acercándose prácticamente a lo mismo que de los blancos no hispanos. También hay un grupo muy interesante que sería el de dos razas o más, que para 2045 ya representarían 18 millones de personas. Lo que es un número bastante importante, considerable, aunque en porcentaje no es mucho. Entonces tenemos dos posibles perspectivas acerca de esto si vamos a hablar de la composición étnica estadounidense. Podemos tomar la perspectiva de que los blancos son los descendientes de europeos. Si tomamos esa visión, es difícil saber si van a ser realmente una minoría o no, porque teniendo en cuenta cómo ven los estadounidenses este tema, hay personas que son en su gran mayoría europeos, descendientes europeos, más de un 75, 80, 90%, pero que sin embargo son tomados como una minoría. Entonces está la pregunta. Si una persona tiene más del 75%, 80% o más de su genética europea, ¿por qué no es tomado como europeo en Estados Unidos? Bueno, son misterios de la vida. Y esto también habrá que ver si cambia en las próximas décadas, que creo que es bastante posible que cambie. Ahora, si tomamos lo blanco, o esta composición étnica por la parte del aspecto físico, que no es lo mismo que la ancestría, va a haber una minoría blanca en Estados Unidos. También es muy difícil de decir, porque hay mucha gente que inmigró a Estados Unidos desde Latinoamérica, desde el Medio Oriente y de otras zonas del mundo, que se ven europeos, que se ven blancos. Hay mucha gente de Latinoamérica que son blancos según los estándares estadounidenses, que sin embargo en el censo los sacan de ese grupo cuando dicen blancos no hispánicos, entonces quedan afuera de ese grupo. Entonces podemos imaginar una situación en la cual, por un cambio de política, se deje de hacer la distinción entre blanco y hispánico y todo esto, se sumen a todos los blancos, se empiecen a incluir gente que sea mayoritariamente blanca, haya un cambio cultural en el cual la gente mayoritariamente descendiente europeo se identifique como blanca, entonces esta mayoría blanca sería recuperada bastante rápido.
Entonces vemos que en realidad lo que está pasando en Estados Unidos es que hay un cambio, es cierto, demográfico, en base a la inmigración masiva, en base a las diferentes tasas de crecimiento de distintos grupos, pero también está la cuestión de las definiciones, quién es quién entra en esta categoría, quién entra en la otra categoría. Por ejemplo, la categoría de afroamericano, hay mucha gente que entra en Estados Unidos y es considerada afroamericana, teniendo tal vez un 20 o un 10% de sus genes o de su ancestría africana. Y sin embargo son tomados como parte de la comunidad afroamericana. Es un tema bastante complicado. Yo no creo que esté claro tampoco de que vaya a pasar esto, que la mayoría blanca de Estados Unidos se derrumbe de repente. Creo que lo más probable es que se modifique un poco la clasificación, que se empiece a aceptar como blanco a gente de otras culturas, pero que se ven blancas, también que se empiece a aceptar a gente mezclada como blanca. Y de esa manera se va a mantener esta mayoría blanca en Estados Unidos que parece obsesionar a mucha gente en Internet. Estados Unidos por su parte va a seguir necesitando inmigrantes, ya que la edad promedio de ese país es de 38,9 años, es decir, ya existe el peligro del envejecimiento. Esto varía de grupo a grupo, los blancos hispánicos tienen una edad promedio de 43 años, los que nos muestra su envejecimiento como población, mientras que por el lado de los hispanos tienen 31 años, lo que tampoco es muy joven que digamos, Entonces tenemos que Estados Unidos, si quiere mantener su estatus de imperio global, de centro o uno de los centros de la globalización, va a tener que seguir admitiendo inmigrantes masivamente y seguramente lo va a hacer. Ahora, podemos comparar esto, lo que está sucediendo en Estados Unidos, con este cambio demográfico y también este cambio cultural, este cambio de las percepciones de quién es quién, con, bueno, otro país, otra potencia, pero otra potencia en declive, y en declive mucho más rápido que Estados Unidos, mucho más rápido, que es Japón. Hay nuevos datos muy interesantes. ¿Y cuáles son? Bueno, obviamente que le está yendo horriblemente mal a Japón en términos demográficos. Tenemos que la población de ciudadanos japoneses cayó en 2022 en 800.000 personas. En realidad son 801.000 personas, pero lo redondeé, llegando a 122.423.038 personas. Además, en todas las prefecturas, que serían el equivalente a provincias o estados de otros países, se vio una disminución de la población desde que se empezaron a tomar los datos por prefectura en 1968. Entonces, en 2023, la población de Japón llegaría a 125 millones y medio aproximadamente, alrededor de medio millón menos que el año anterior. Entonces, la población de japoneses cayó en 800.000 personas. Mientras que la población general en Japón cayó medio millón de personas. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde están esos 300.000 personas? Bueno, acá ahí está la cuestión justamente de la inmigración nuevamente. También tenemos un dato interesante, que la población de Okinawa, bueno, que es una de las prefecturas y es una isla en Japón, también disminuyó por primera vez desde que hay datos, desde 1973. Bueno, y ahora tenemos que pasar a esa diferencia de 300.000 personas. ¿Por qué no cayó 800.000 y sí cayó medio millón? Porque hubo un aumento de la población extranjera de 289.000 personas, llegando a casi 3 millones de personas que viven en Japón que son extranjeros. Acá hay otras estimaciones que también hay que tomarlas con mucha precaución. Según el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social de Japón, se estima que los ciudadanos extranjeros van a constituir el 10% de la población para 2070. Bueno, yo creo que este número de 10% va a ser alcanzado mucho más rápido que 2070 por las necesidades económicas principalmente que tiene una economía tan dinámica y tan grande como la de Japón. Entonces tenemos un país que, a pesar de todos los tabúes y todas las políticas que se vienen implementando en contra de la llegada masiva de extranjeros, tiene que ir, y de hecho ya lo está haciendo, abrir sus puertas a trabajadores extranjeros. Es casi inevitable si es que no quiere colapsar bajo el tipo de economía que hay hoy en día, obviamente. Y esto tiene sentido, ya que la población japonesa está muy envejecida a niveles que no se dan en otros lugares del mundo. Vemos que el grupo que va de 0 a 14 años de los japoneses representan el 11,82% de la población, casi un 10% apenas, cayendo 0,18 puntos respecto a 2021. Mientras que las personas mayores de 65 años aumentaron un 0,15 puntos hasta el 29,15%, casi un tercio. Es decir, de cada 3 personas, una es una persona mayor de 65 años. Y de cada 10 personas recién,
una es una persona de menos de 14 años. Por su parte, la población activa, es decir, la gente que puede trabajar o estudiar estas cosas, subió un 0,03% hasta llegar al 59,03%. No mucho, prácticamente está igual. Entonces cabe preguntarse, ¿cuál de los dos países tiene la mejor política demográfica, inmigratoria y demás? Si vamos a lo que serían los indicadores económicos, evidentemente Estados Unidos tiene las mejores políticas inmigratorias y demográficas, ya que se mantiene como la economía más grande del mundo, mientras Japón está estancado económicamente y demográficamente está cayendo en lugares, cada vez tiene menos población. Estados Unidos no, Estados Unidos se mantiene con un crecimiento demográfico bastante grande, y especialmente porque es un país desarrollado. Tenemos dos actitudes. La actitud japonesa de mantener cierta homogeneidad a toda costa, mientras que la actitud estadounidense es la de priorizar el dinamismo social antes que la homogeneidad. No es algo nuevo en Estados Unidos, ya desde el siglo XIX vienen a haber estos conflictos entre nativistas y gente pro inmigración. Los estadounidenses, a pesar de toda la mala fama que se hicieron en el mundo, a veces justificada, a veces no, son personas que en general aceptan al extranjero. No hay mucho racismo ni discriminación en Estados Unidos si lo comparamos con el nivel y la cantidad masiva de extranjeros que hay en ese país. Tampoco hay gran discriminación si tomamos cómo van creciendo las distintas minorías. No hay políticas públicas en contra de las minorías como hay sí en otros países. En otros países sí hay políticas públicas, como puede ser Israel, como puede ser Myanmar, como puede ser China. Son países que tienen políticas públicas. El Estado tiene políticas en contra de minorías específicamente, bueno, que llevan a la persecución de las personas y que creo que está relacionado también a varios de los problemas que tienen. Bueno, Estados Unidos no. Estados Unidos es un país que se mantuvo libre de estas políticas desde que ya comenzó su camino hacia esta sociedad nueva, esta sociedad más global. Lo aceptó, la sociedad estadounidense también lo aceptó, la gran mayoría. Habrá algunas minorías que no, habrá algunas minorías que querrán otra cosa, pero la mayoría del pueblo estadounidense demostró, por sus actos también, no ser realmente racista ni discriminadora. Por su parte, Japón está demostrando lo contrario, que la gran mayoría de sus personas sí son un poco discriminadoras, por lo menos las generaciones más viejas, y les cuesta muchísimo aceptar al otro, aceptar al extranjero, aceptar otras culturas, aceptar, un montón de cosas que probablemente tengan que aceptar de una forma u otra pronto, ya que si quiere mantener ese estatus de potencia económica, sí o sí va a tener que recurrir a lo que sería la población extranjera. Esta población extranjera va a ser buscada principalmente en Asia. Ya se sabe que se va a buscar en Asia. La mayoría de los extranjeros que están viviendo en Japón y trabajando en Japón son de Asia. No van a ser gente tan distinta en lo que será el aspecto físico, aunque sí muy distinta, tal vez en el aspecto cultural, lingüístico y esto, que a los japoneses le importa igual lo que sería el aspecto físico. Entonces tenemos que ambos países van hacia una sociedad multirracial, multiétnica, uno más rápido como es Estados Unidos, uno más lento como es Japón. Estados Unidos tiene la ventaja de tener una economía muy fuerte, ser la primera potencia mundial. Japón no tiene esa ventaja, tiene una economía estancada, no es la primera potencia mundial, en cierto sentido tampoco tiene un gran control sobre su política exterior. Lo tiene, pero más o menos. Así que el resultado de estas dos visiones distintas del mundo termina confluyendo en lo mismo, no en Svalbard, sino que acá estoy haciendo como una especie de muestra visual de que terminan confluyendo en lo mismo. Japón va a terminar siendo una sociedad multiétnica, multirracial, no necesariamente multicultural si es que buscan asimilar a los extranjeros, cosa que no creo que por ahora se pueda hacer, pero eventualmente es probable que pase. En realidad sería lo más deseable, porque si Japón quiere mantener este estatus económico al mismo tiempo que trae masivamente extranjeros y no los integra, bueno, se van a generar un montón de guetos, muchos problemas que ya vimos en algunas zonas de Europa, en algunas zonas del Medio Oriente también, cuando hay inmigración masiva de distintos lados, cómo se pueden generar guetos y problemas en la convivencia pública. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Podemos hacer, usted comparta sin creer que vale la pena compartir. Bueno, les dejo la pregunta para ustedes. ¿Cuál va a ser la política más exitosa? ¿La de Estados Unidos o la de Japón? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo. Gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros dos canales, Ultra Argentina y Hipernado. Nos vemos pronto. Saludos.